Seguimos con lo que es la tercera declinación. Y lo bueno es que hay solamente tres. Pues aquí es la última declinación de los sustantivos. Vamos a ver vocabulario. Hagios, hagia, hagion. Hagios, hagia, hagion. Es santo y los hagioi son los santos. Jaima y jaimatos. Jaimatos. Y aquí suena, ¿no? Es sangre. O sea, de ahí tenemos palabras en español, ¿no? Igual, aion, aionos. Aionos. Jo, ¿ok? Y debo decir to con sangre, con jaima, y jo con aion. Y aquí eon, o sea, tenemos aquí edad. Y tenemos eiston aiona, para siempre, eistus aionas ton aionon. Es decir, hasta los siglos de los siglos en español, hasta los eones de los eones, las edades de las edades, para siempre y siempre. Arjon, arjontos, jo. Arjontos. ¿No será el de mi apellido? A lo mejor, Arjona, a lo mejor, tú eres gobernador. Gramatos, to. Gramatos, to. Letra, fácil, ¿no? Elpidos, G. Elpidos, Esperanza. Y Thelmema, Thelmematos, to. Thelematos, to. Thelematos, to, ¿ok? Nux, nuctos, G. Nuctos, G. Noche. Onama, onomatotos, to. Y tenemos palabra en español onomástico. Ok. Pneuma, pneumatos, to. Y tenemos neumático, ¿no? Espíritu, viento. Reimatos, to. Y está un poco difícil porque aquí tenemos el espíritu rudo con la ro, es reimatos, to, palabra. Sarcos, G. Sarcos, G. Somatos, to. Somatos. Cuerpo, ahí fácil, ¿no? Somático es cuerpo. Bien. Declinaciones de elpis, elpidos, G, nux, nuctos, G, arjontos, jo, elpis, G, elpid, nux. Entonces aquí son los temas de elpis, G, el tema es elpid. De nux, G, el tema es nuct. De arjon, el jo, el tema es arjont. Y luego agregas las terminaciones. Pero van a ver aquí que son algo diferentes a lo que hemos estado acostumbrados en la tercera declinación. Entonces repitan, vamos para abajo. Elpis, elpidos, elpidi, elpida, elpi, elpides, elpidon, elpisin, elpidas. Y luego nux, nuctos, nucti, nucta, nux, nuctes, nucton, nuxin, nuctas. Luego arjon,
Arjón, arjontos, arjuntos, arjonti, arjonti, arjonta, arjonta, arjon, arjón, arjontes, arjontes, arjonton, arjonton, arjusin, arjusin, arjuntas. arjuntas. Ok, las desinencias, las terminaciones son, y desgraciadamente están 2 páginas aquí, sigma, os, i, a, y luego es, on, si, as. Estas desinencias se agregan al tema y no se puede descubrir el tema de la tercera declinación por ver el nominativo, como si se puede en la primera y segunda declinaciones, sino solo por quitar el os del genitivo singular. Si regresamos al vocabulario, ahora entendemos por qué están dándonos nominativo y genitivo. Y el genitivo es donde podemos encontrar el tema. Por ejemplo, jaimatos, si quitamos el os, tenemos el tema que es jaimat. Y a jaimat luego agregamos las terminaciones, las desinencias. Igual, no podemos distinguir aion, tenemos que ver aionos, quitar la parte os, y tenemos aion, y luego agregar aion, la terminación. Igual arjon, arjontos, tenemos que quitar os de arjontos, y luego agregar las desinencias. Que es algo diferente, ¿no? A las otras declinaciones. El nominativo permanece y las declinaciones cambian. ¿Perdón? El nominativo se permanece como tal. Sí, el nominativo se queda como tal. Por eso te dan nominativo y genitivo. Entonces quitan para hacer todo menos el nominativo. El nominativo se queda tal cual, pero luego agregamos lo que es sí, desinencias de os, on, en genitivo, y luego i, si, a, as. En el dativo de nusix, nusi, no es igual. De nux, Sí. el dativo es nukti, y aquí agregamos Del plural. el plural. Del plural es nuxin, en lugar de Nukti, si repitiera la sí. igual arjón, arjonusi. Pues dativo plural termina con si, Sí. entonces no hay problema, ¿no? Si o sin. Y si ves dativo plural, el pisin, nuxin, arjonsin. Nuestro amigo genitivo plural nos encanta, ¿no? On, nos encanta en todas las declinaciones. ¿Ok? Bien. Necesario saber el genitivo singular antes de poder declinar. Obsérvese que tanto en la desinencia del acusativo singular como en el acusativo plural, la A es corta. El dativo plural, sin, puede tener la nu movible. Entonces aquí regresando, acusativo, la A, acusativo tiene una alfa, alfa, alfa en singular y en plural. ¿Okay? Bien. Párrafo 217. En el dativo plural, la combinación de consonantes formada por la si de la desinencia que viene después de la consonante final del tema causa varios cambios, donde son 2 consonantes explicados en el párrafo 156. Es lo que hemos visto aquí en nuestro acordeón. Entonces, cuando se agrega sigma, son los cambios que debemos esperar. Donde son 2 consonantes, como nute, etao, se omiten antes de la sigma, de la siguiente sigma, la vocal anterior se alarga. Sin embargo, no se alarga a omega, sino a u. Por eso, en lugar de
Arjon, Arconci. arjonsi es arjusi. El dativo plural de arjon. Género de sustantivos de la tercera declinación, excepto en el caso de ciertas clases especiales que terminan con ma, matos, no se puede reducir fácilmente a reglas. Entonces, por eso tenemos que recordar to, je o jo. No es suficiente decir que la palabra para carne es sarx, sino decir mejor sarx, sarcos, femenino. Tenemos que agregar más información. ¿Ok? Bien. Estas dos dificultades, juntas con la dificultad del dativo plural, hacen la tercera declinación más difícil que la primera y la segunda. Aparte de eso, gracias Dr. Machen, la declinación es fácil. Es lo que dice. Pero hay unas curiosidades. Párrafo 22. Sustantivos que terminan en ma. Clase importante de sustantivos que terminan con ma. Sus temas terminando con mat, que se declinan como onama. Todos son de género neutro, con el nominativo, acusativo y vocativo de la misma forma. Entonces aquí, onama, nominativo, acusativo y vocativo, que no hemos enfatizado mucho vocativo. Lo más importante es fijarse en que el nominativo y acusativo son iguales, tanto en singular como en plural. Y tenemos en español esta clase de sustantivos que son raras. Normalmente en español, si terminan alfa, es masculino o es masculino o femenino. Femenino, ¿no? Pero ¿qué de todas las palabras que terminan en ma? Tema, ¿qué es? Masculino. El tema, no decimos la tema. Entonces tenemos esta clase también, que es diferente en español. Bien, el problema. ¿Okay? Entonces aquí más o menos igual. Ok, las declinaciones de otros sustantivos de la tercera declinación se encuentran en párrafos. Y aquí hay que buscar estos párrafos aquí atrás en el libro. Ejercicios. Número 1. Dice, elpida uk ejusin ude to pneuma pneuma to hagion. Ok. Ejusin, ¿qué es? De tener, que tercera persona plural. Ellos, y luego uk, ejusin, ellos no tienen, okay, no tienen elpida, no tienen esperanza. Y es acusativo, no tienen esperanza, ni to pneuma to hagion. El Espíritu, el Santo. ¿Qué es? Ni el Espíritu Santo, así es. No tienen ni esperanza ni el Espíritu Santo. Triste, ¿no? Ok. Sí, entonces realmente va a ser un poco difícil traducir porque este vocabulario es muy nuevo, ¿no? Vean el número 2, porque vimos esta curiosidad en el último ejercicio que estuvimos viendo. Este segundo aorista apareció en el párrafo 186 y es de fero, pero en lugar de la sigma tiene una capa y está muy raro, nada que ver con fero. Entonces es el segundo aorista de fero. Encontramos ahí, pero está en el vocabulario en el 186. Okay. Pero aquí tenemos dia, ten, elpida. Entonces elpida es esperanza y ten indica que es acusativo. Entonces dia con acusativo es que por causa de la esperanza ten kalein, ¿qué es? Ten kalein es por causa de la buena esperanza.
Y luego, los discípulos del Señor trajeron estas cosas. Telta. Ok, número 3. Telta estin. Estas cosas son ta reumata del Hagiu Neumatos. Estas son las que reumata son las palabras del Santo Espíritu, del Espíritu Santo. Estas son las palabras del Espíritu Santo. Muy bien. Ok. Vamos a la lección 18. Participios. Los participios son de suma importancia en griego y son algo complicados, pero ya con los ejercicios van a ser nuestros amigos. Participios, tiempo presente. Vocabulario mínimo. Proserchomai. Proserchomai es yo llego, yo vengo, porque es llego a, es proserchomai. On, usa, on. Siendo, participio de tiempo presente de emi. Declinación se encuentra en párrafos 580. Ok. Nuestro amigo Luo o Lío, vamos a ver los participios. Desatando, tiempo presente, voz activa de Luo. Repitan por favor. Luon, Luontos, Luonti, Luonta, Luontes, Luonton, Luusin, Luontas. Y luego femenino, Luusa, Luuseis, Luise, Luose, Luosan, Luosai, Luoson, Luosais, Luosas, y luego Luon, Luonta, Luontos, Luonti, Luon, Luonta, Luonton, Luusin, Luonta. Ok. 2.28 dice, se observa que los géneros masculinos y neutros se declinan como la tercera declinación. Por eso primero aprendimos la tercera declinación y el género femenino como la primera declinación. Okay. Los masculinos neutros se declinan como la tercera declinación, como arjon, el masculino, y el género femenino como la primera declinación, como doxa. Okay. Pues ya con esto tenemos las terminaciones para estos participios. Y deben observar que estamos tomando un verbo, ¿no? Un verbo, luo, y estamos agregándole una terminación que de sustantivos. Y esto revela que es un participio. Es un sustantivo verbal. Entonces es una híbrida aquí. Aquí tenemos la declinación de luómenos, luómene, luómenon, desatando para sí. Es participio, tiempo presente, voces media y pasiva. Okay, aquí tenemos media y pasiva. Es siendo desatado o desatando para sí, desatándose. Okay. Y aquí las terminaciones son vamos a ver qué observan de estas terminaciones. Son como los sustantivos, ¿no? De la primera declinación. De la primera declinación o de la segunda declinación también, ¿no? Ok, esta declinación es como la declinación de adjetivos en la primera y segunda.
que hemos visto ya. Pues otra vez estamos tomando un verbo y agregando terminaciones de sustantivos. ¿Okay? Pero tenemos aquí, este luomen, luómenos, luómeno, luómeno, luómeno. ¿Okay? Participios de tiempo presente se forman a base del tema del presente. Participios de presente de cualquier verbo regular se puede formar por agregar on, usa, on y ómenos, ómene, ómenon al tema verbal del presente. Entonces tenemos aquí en medio o pasivo tenemos omen y luego tenemos la terminación de la primera o la segunda declinación. Uso de participios. Participios adjetivos verbales. Como adjetivos tienen género, número y caso. Yo les dije sustantivos verbales, vamos a ver un uso sustantivo, pero también está mejor aquí dicho adjetivos. Tienen género, número y caso, porque los adjetivos tienen que estar de acuerdo con su sustantivo en género, número y caso. Y como otros adjetivos corresponden a los sustantivos que modifican. Ok, por otra parte, puesto que participan de la naturaleza de verbos, tienen tiempo y voz. Tiempo y voz. Reciben como otras partes del verbo calificativos adverbales. Entonces, y si son participios de un verbo transitivo, pueden tener un complemento directo. Okay. ¿Qué es esto? Transitivo es un verbo que puede tener un complemento, un objeto directo. Tiré la pelota. Entonces, es tiré o eché. Tiré es un verbo transitivo que puede afectar a la bola. Entonces, igual puedo decir tirando la bola. Entonces, estoy usando un participio, pero puede tener un objeto directo, igual en español que en griego. Muchos ejemplos aquí, vamos a verlos. Ho apóstolos legon tauta en te to hieron. ¿Okay? Blepe ton Kyrion. El apóstol diciendo estas cosas en el templo, legon. ¿Okay? Legon es diciendo, es nominativo, es singular, es masculino y es presente y es activo. Entonces el apóstol diciendo estas cosas en el templo ve al Señor. Ok, aquí el participio quiere decir diciendo, está de acuerdo con ho apóstolos. Ho apóstolos es nominativo singular masculino. Legon también tiene que ser nominativo singular masculino. Okay. También tiene cuales verbales como de tiempo y voz. Es presente y es activo. Okay. Bien, el tiempo es en tiempo presente. Vamos a ver esto al rato, pero tiempo presente de un participio quiere decir que el participio está aconteciendo al mismo tiempo que el verbo principal. El verbo principal es blepe, es presente. Y si queremos indicar de que está pasando al mismo tiempo que blepe, legon tiene que ser el presente. Ahora, el verbo principal puede ser en pasado, presente o futuro. Pero no importa el participio, si es al mismo tiempo, tiene que ser presente. Pero este presente quiere decir en el participio, no que está pasando ahora. Quiere decir que estaba o estará pasando al mismo tiempo que el verbo principal. Entonces, esto es un gancho al verbo principal diciendo al mismo tiempo. El verbo principal puede estar en el pasado, el presente y el futuro. ¿Ok? Es algo muy importante de los participios. Ok. Vamos a ver ejemplo 2. Blepomen ton apostolon legonta tauta
en to hiero. Vemos al apóstol diciendo estas cosas en el templo. Ahora, legonta ya está de acuerdo con ton apóstolo. Y como es acusativo singular masculino, legonta tiene que ser acusativo plural singular masculino. Entonces, vemos al apóstol diciendo estas cosas en el templo. Entonces, legonta modifica como un adjetivo a ton apóstolo. Y está de acuerdo como un adjetivo tiene que estar. Es presente y es activo. Por eso el presente está pasando al mismo tiempo. Vemos al apóstol diciendo, al mismo tiempo que estamos viéndolo, diciendo estas cosas en el templo. Y tiene complemento directo, como un verbo, diciendo cosas, diciendo estas cosas. Ejemplo 3. Prosergómetha to apostolo legonti tauta en to hiero. Entonces aquí nos acercamos, vamos al apóstol diciendo estas cosas en el templo. Aquí el participio legonti concuerda con un sustantivo masculino en dativo. Entonces aquí es dativo, esto también tiene que ser dativo. Llegamos al apóstol diciendo estas cosas en el templo. Pero tenemos que, en español tenemos que decir, nos acercamos al apóstol diciendo estas cosas en el templo, es ambiguo en español. ¿Quién está diciendo las cosas? ¿Nosotros llegamos diciendo o el apóstol está diciendo? En griego no es ambiguo. Para hacerlo exacto en español tenemos que decir, nos acercamos al apóstol mientras que él está diciendo estas cosas en el templo. Tenemos que agregar palabras mientras que para indicar quién está diciendo estas cosas. Es el apóstol. Mientras dice él estas cosas en el templo. ¿Ok? 4. Didaskomeno hupo o hupotu apostolu pros ergontai auto hoi duloi. Leí muy mal ahí, pero ok. Vamos a buscar. Aquí tenemos los siervos. Es el sujeto, ¿ok? Los siervos, ¿qué hicieron? Llegaron, llegan a él, y aquí a él, ¿quién es él? Pues a él está de acuerdo con didaskomeno, ¿Quién enseñó? perdón, ¿El que enseñó? el que ahora es ómeno, entonces es medio o pasivo, vamos a traducirlo como pasivo, al que está siendo enseñado por el apóstol. Ok, mientras que está siendo enseñado por el apóstol, los siervos vienen a él. Entonces, él está aquí y está de acuerdo con didaskomeno. Dativo singular, porque vienen a él. ¿Ok? Entonces tenemos que agregar palabras en español para hacerlo exacto. Bien. El tiempo de participio, 233. Aquí ya lo dije, pero hay que subrayar esto mucho. El tiempo de participio es relativo al tiempo del verbo principal. ¿Okay? Si la acción indicada por el verbo, el participio se realiza al mismo tiempo de la acción del verbo, se usa el participio en presente. ¿Okay? Ejemplos. Didaskomeno hupo tu apostolu pros elthon auto hoi duloi. Misma oración, la única diferencia es ellos llegaron a él. ¿Okay? Mientras estaba siendo
enseñado por el apóstol, los siervos llegaron a él. Tenemos que hacer esto, es presente, pasivo, pero tenemos que traducirlo como pasado. ¿Por qué? Porque es al mismo tiempo que proselthon. Y proselthon es auristo, es en el pasado. Por eso tenemos que decir, mientras que estaba siendo enseñado por el apóstol, vinieron los siervos a él. Con la práctica esto va a ser más obvio, pero hay que unificar, si es presente, el tiempo del verbo principal y el participio. Aquí, ejemplo número 2, por uomeno en to hodo proselton auto hoi mathetai autu. Entonces vamos a buscar el tiempo. El tiempo del enunciado es aquí, ¿no? Llegaron a él, sus discípulos llegaron a él. Perfecto. A él, auto, entonces aquí, este es en dativo singular masculino, entonces tiene que estar modificando auto. Entonces sus discípulos llegaron a él mientras él andaba en el camino. Es presente, pero presente significa aquí, no significa que esté pasando ahora. Significa que estaba, está o estará pasando al mismo tiempo que el verbo principal. ¿Y cuándo está pasando el verbo principal? En el pasado. Por eso, andando, yendo por el camino, sus discípulos vinieron a él. Más exacto sería mientras iba por el camino, para decir quién está yendo por el camino, porque aquí yendo por el camino podría modificar a sus discípulos yendo por el camino, pero no es la idea, porque sabemos que quién está yendo por el camino, autos, él. Entonces mientras él iba por el camino, sus discípulos vinieron a él. ¿Okay? Hay unas curiosidades aquí, a veces una palabra en griega que debe estar en griego y está en castellano, y vamos a ver otras que están con letras griegas, y dije, esta no es palabra griega, es español, pero por errores de traducción o de ortográficos. Ok, 3. Yendo por el camino, vio a un ciego. Ok, ¿quién está yendo por el camino? ¿Alguien sabe quién está yendo por el camino? Pero soy yo mismo. Él, exacto, él. Pero ¿dónde está el él? ¿Dónde está el sujeto en esta oración? ¿Dónde está el sujeto? Está implícito. Envió. Está implícito en el verbo. Vio. Envió, ¿no? Pero no dice quién es él. Él o ella vio. No es ella. ¿Por qué? Pues masculino el participio. Entonces sabemos que él vio. Entonces él vio al ciego en el pasado. Yendo por el camino. ¿Quién está yendo por el camino? ¿El que vio? El que vio, no el ciego. El que vio. ¿Cómo sabemos? Porque el que está yendo por el camino va de acuerdo con él. Es nominativo aquí. No es acusativo. Si fuera acusativo, modificaría al ciego. Pero no modifica al ciego, modifica a él implícito. Entonces, para hacerlo más exacto, yo traduzco, mientras él iba por el camino, él vio al ciego, para ligar quién está yendo por el camino y quién vio. ¿Ok? Aquí otro ejemplo. Diciendo estas cosas, vieron al ciego. Ok, aquí es plural nominativo. Aquí el sujeto es implícito, ustedes. Entonces, para traducirlo, mientras que ustedes decían estas cosas, vieron a un ciego.
Es presente, pero ¿por qué traducimos como decían? Mientras ustedes decían. Mientras ustedes estaban diciendo estas cosas, ¿por qué traducimos como pasado o imperfecto? Exacto, porque es en el pasado, es segundo auristo. Vieron estas cosas. Ok, participio atributivo. Participio como cualquier otro adjetivo puede estar en la posición atributivo. Okay. Unos ejemplos aquí. Agathos apóstolos quiere decir el buen apóstol. De igual manera, legon tauta ento hiero apóstolos quiere decir el diciendo estas cosas en el templo apóstol. ¿Ok? Él diciendo estas cosas en el templo apóstol. En otras palabras, que en español, el apóstol que está diciendo estas cosas en el templo, entonces es igual la función que entre agathos y legon tauta ento hiero. Es el adjetivo. ¿Cuál apóstol? ¿El bueno? Sí. ¿Y cuál apóstol en el segundo caso? El diciendo estas cosas en el templo, apóstol. El apóstol que está diciendo estas cosas en el templo. ¿Okay? Entonces ahí es un adjetivo, pero es una frase adjetivo. Bien. Vamos a ver en la oración, vamos a ver aquí en la oración apóstol legon tauta ento hieron blepeton hirion, el participio legon que está en la posición predicativa, no la atributiva. En otras palabras, no está después del artículo definido, ¿okay? Solo acompaña de manera liviana apóstolos, aunque tiene que estar de acuerdo con el apóstol. En realidad modifica el verbo blepe. Nos dice cuándo ocurrió. Dice cuándo ocurrió. No es tanto el apóstol, el diciendo estas cosas en el templo apóstol, no. Es el apóstol. ¿Cuál apóstol? El único, el apóstol. Vio al Señor, ¿cuándo? Cuando estaba diciendo estas cosas. Entonces está más ligada en esta posición con el verbo más que con el apóstol mismo, aunque está de acuerdo con el apóstol. ¿Okay? Una sutileza quizás, pero en los ejercicios van a ver las diferencias. ¿Okay? Entonces la adición del artículo antes del legon hace una diferencia enorme en el sentido de la frase apóstolos legon, el apóstol, el que está diciendo estas cosas. ¿Okay? Bien, vamos a comparar aquí edontos tus apostolus legontas tauta. Yo vi al apóstol, a los apóstoles cuando decían estas cosas. Con edontus apostolus tus legontas tauta. Yo vi a los apóstoles. ¿Cuáles? Los que están diciendo estas cosas. Aquí yo vi a los apóstoles diciendo las cosas. ¿Cuándo viste esos apóstoles? ¿Cuándo estaban diciendo esas cosas? En el segundo caso, yo vi a los apóstoles. ¿Cuáles? ¿Cuáles apóstoles? Exacto, los que estaban diciendo esas cosas. ¿Ok? Es la diferencia. Ok, bien. Uso sustantivo del participio. Agathos quiere decir el buen hombre. Agathé, la buena mujer, etc. De la misma manera, y aquí hay un problema, debe decir legon, legon tauta ento hiero, el apóstol que dice estas cosas en el templo, o el hombre, no apóstol, el que está diciendo estas cosas en el templo. Entonces el participio, igual que el adjetivo, nos dice qué hombre, de qué hombre está hablando. ¿Okay? El hombre que dice estas cosas. Pues aquí
es el uso como sustantivo, como si fuera el sustantivo como ho agathos, el bueno. Aquí es el que está diciendo estas cosas en el templo, hombre. ¿Okay? Bien, unos ejemplos aquí. Edon, ton, legonta, cauta, en, to, hieron. Yo vi al que estaba diciendo estas cosas en el templo. Entonces yo vi, aquí acusativo, a quien vi, yo vi al que decían, porque tiene que estar de acuerdo con Edon, que es en el pasado, yo vi al que estaba diciendo esas cosas en el templo. ¿Okay? Aquí, yo vi a los que estaban diciendo estas cosas. Aquí es acusativo y es plural. Aquí, el hermano de ella, ya es femenino, de ella, de la que está diciendo estas cosas. Entonces, el hermano de la mujer que está diciendo estas cosas, es un siervo. Entonces, el hermano de la que está diciendo estas cosas es siervo. Y tenemos que traducir la que está diciendo estas cosas porque estin está en qué tiempo? Presente. Entonces, por eso traducimos presente. El hermano de la, aquí es genitivo, entonces de la que está diciendo estas cosas es siervo. ¿Ok? Aquí, el que cree en el que levanta a los muertos se salva. Es presente. Entonces vamos a traducir estos dos, son dos participios, vamos a traducirlos como presente. El que cree, nominativo, ese sujeto. En el que levanta, aquí es acusativo. El que cree en el que levanta a los muertos se salva. Bien. Ok. Aquí es lo que salva a los hombres es la voluntad de Dios. Entonces entonces presente, entonces vamos a traducir lo que salva. Aquí es neutro. Lo que salva es nominativo. Lo que salva a los hombres es la voluntad de Dios. Y aquí las cosas vistas. Las cosas vistas. Aquí es pasivo de blepo, entonces este es nominativo, plural, neutro. Las cosas vistas no permanecen para siempre. ¿Okay? Las cosas que se ven no permanecen para siempre. Y vamos a traducir esto como presente porque mene es presente. Ok, aquí párrafo 236 es un resumen. Hay que pasar tiempo viendo bien este resumen. ¿Okay? Y les recuerdo que la estructura del curso es que ya hayan leído estos capítulos, que esto no sea la primera vez que vean esto, o sea, hay que leerlo antes y luego repetimos aquí y probablemente tendrán que repetir otra vez, ¿no? Por lo menos. Importancia de esta lección y las dos próximas no pueden exagerarse. Participios son muy, muy, muy importantes. Ok, una lección más y aquí estamos agregando otro tiempo, el tiempo auristo. Voces activa y media. Ok, vamos a ver el vocabulario. Agagón es participio del auristo segundo de ago. Apethanon, morí es segundo, auristo segundo de apoznesco. Ok, apecrice. Contesté, auristo indicativo sentido de voz activa, voz de pasiva,
de apokrinomai, o en otras palabras es defectivo, contesté. Eipon es habiendo dicho, participio de aoristo segundo activa de lego. Eilthon, habiendo venido, participio del aoristo segundo, y estos se parecen al segundo aoristo, ¿no? De los verbos, desde erchomai. Enenkon, habiendo traído participio del aoristo segundo, de fero, entonces es más común, el aoristo primero es más común en el modo indicativo. Idon, habiendo visto, participio del aoristo segundo activa de blepo o de jorao. Ok, declinación de lusas, lusasa y lusan. Aquí pueden ver las terminaciones. ¿Qué les parece las terminaciones? Esto es aorista. Parece futuro, ¿no? Ok, parece futuro porque no tiene el aumento, pero sí tiene ¿qué? Tiene sigma y alfa. Sigma y alfa nos ayuda aquí. Ok, y luego tiene terminaciones. Se declina según la tercera declinación, en masculino y neutro, y según la primera declinación en el femenino. La característica sa, la señal del sistema aoristo, la tercera de las partes principales, aparece en todas las formas de esta declinación. Esta sa, como el resto del sistema aorista, se agrega al tema verbal. Sin embargo, el aumento solo aparece en modo indicativo. Aoristo, voz activa, modo indicativo de luo es elusa, pero el participio de la aorista, voz activo, no es elusas, es lusas. Y aunque el aoristo, voz activo, modo indicativo de acuo es ecusa, participio no es ecusas, es acusas. Ok, declinación de voz media. Otra vez, voz pasiva va a tener una declinación completamente diferente, pero aquí voz media. Tenemos otra vez meno o men, igual que en presente. Tenemos sa, que nos ayuda muchísimo, porque hay sa en todas estas declinaciones. Y tenemos las terminaciones, como ya hemos visto, las terminaciones de la primera y segunda declinación. ¿Ok? Bien. Aquí, declinación de idon, idusa, idon. Aquí pueden ver estos ejemplos que son segundos aoristas. Entonces, los segundos aoristas, voz activa, se declina como el participio del presente activa, excepto que tiene un acento irregular. Entonces, aquí no vamos a encontrar la sa que siempre buscamos, ¿no? Entonces aquí se declina como participio de presente activa, pero tiene un tema diferente. Entonces la acción aquí está en el tema. Y es igual que en todos los segundos aoristas. ¿Dónde están los cambios? Los cambios están en el tema. Y luego no agregan las desinencias normales de aorista. Aquí agregan las terminaciones de los presentes, de los participios presentes. ¿Ok? Ok, vamos a ver cuáles párrafos tenemos que enfatizar. Vamos al párrafo 254, el uso del participio en tiempo aorista. Y aquí vamos a ver algo de suma importancia. Según el principio formulado en el párrafo anterior, el tiempo del participio es relativo al tiempo del verbo principal.
el participio auristo indica una acción anterior a la acción indicada por el verbo principal. Entonces es la diferencia entre el participio presente y el participio auristo. Para el participio presente, ¿cuándo acontece? Al mismo tiempo. Mismo tiempo que el verbo. ¿Y el auristo, cuándo acontece? El pasado. Antes del verbo. Antes del verbo. No necesariamente en el pasado. Si el verbo es futuro, Puede ser presente. puede ser la traducción, lo que tiene que capturar es que acontece antes de qué. Que vaya a suceder. Sí, pero no es en el pasado. O sea, habiendo sido salvados todos los elegidos, el Señor vendrá. Entonces, habiendo sido todos los elegidos, habiendo sido salvados, es auristo en griego, pero tenemos que traducirlo futuro, porque es simplemente antes de algo más futuro. Se cumple antes del tiempo del verbo principal. Antes del verbo principal. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos. Ok, el apóstol, otra vez diciendo cosas, el apóstol diciendo estas cosas en el templo, ve al Señor. Pero aquí, el apóstol, habiendo dicho estas cosas en el templo, ve al Señor. El apóstol que ya ha visto estas cosas, o aquí habiendo dicho estas cosas en el templo, ve al Señor. Porque eipon tiene que indicar acción antes de blepe. Y aquí, eipon tauta apelthen, habiendo dicho estas cosas, se fue. Entonces aquí, estos en el pasado, se fue, y más pasado, habiendo dicho estas cosas. Después de decir estas cosas, se fue. Habiendo dicho estas cosas, se fue. Ejemplo 3. Eipon tauta apergetai. Entonces, habiendo dicho estas cosas, se va. Después de decir estas cosas, se va. Entonces, se va ahora, pero ¿cuándo? Pues después de decir estas cosas. Bien. Ejemplo 4. Aquí, vinieron a él, y aquí eponti es dativo singular masculino, entonces modifica a auto. Vinieron a él habiendo dicho estas cosas. Pero tenemos que aclarar que en español, ¿quién ha dicho estas cosas? Pues vinieron a él después de que él había dicho estas cosas. Tenemos que traducir en español como pluscuamperfecto. Aunque realmente no es pluscuamperfecto aquí, pero para indicar qué pasó antes de. Vinieron a él después de haber dicho estas cosas, él. Sí, lo que me había dicho estas cosas ya está en primera persona, ¿no? Sí, la cosa es que no es primera persona. Aquí, esto ponti modifica auto, porque es dativo masculino singular. Y es activo y es auristo, este participio. Entonces va con auto. Vinieron a él después de que él había dicho estas cosas. Solo quise decir singular, no. Singular, Dos sí. personas, sí. Muy bien, ¿ok? Bien. 5. Elthontes pros ton kirion opsometha. Ajá. Opsometha, ¿qué es? ¿Qué tiempo? Desde opsomai. Es futuro. Veremos, lo veremos. Lo veremos, ¿ok? Viniendo al Señor, lo veremos. Es futuro. Entonces tenemos que decir, después de haber ido al Señor, lo veremos.
aquí es aoristo, pero no significa que ya pasó. Significa que pasará antes de verlo. Antes de verlo. Después de ir a él, lo veremos. Hay diferentes formas de traducirlo, pero Cuando vayamos a Él, lo veremos. sí, cuando vayamos o después de que vayamos a él. Y aquí estamos usando lo que es subjuntivo en español, pero significa lo mismo. Después de haber ido, habiendo ido con él, lo veremos. Y usaste ahí el subjuntivo, que puede ser. El participio de aoristo se puede, por supuesto, como atributivo o sustantivo del artículo. Aquí lo mismo que con el presente, podemos hacer lo mismo que en el aoristo. El apóstol. ¿Cuál? El apóstol que ha escuchado estas cosas en el templo, vino a la casa, entró en la casa. Entonces, él habiendo escuchado estas cosas en el templo, discípulo. ¿Cuál discípulo? Pues el discípulo que ha escuchado estas cosas en el templo, entró en la casa. Por otro lado, aquí, sin el artículo, el apóstol, habiendo escuchado estas cosas en el templo, entró en la casa. Y aquí está diciendo cuándo, no tanto quién. Está diciendo el apóstol. ¿Cuál apóstol? El único. El apóstol, El discípulo. después de haber escuchado estas cosas, entró en la casa. El discípulo. Discípulo, perdón, el discípulo. Matateis, exacto, gracias. 2. Ho acusas tauta apelten. Él habiendo escuchado estas cosas, hombre, se fue. El hombre que escuchó estas cosas, se fue. Por el otro lado, si tenemos acusas, sin el artículo, tauta, se fue, apelten, significa, habiendo escuchado estas cosas, se fue. ¿Quién se fue? Él. O sea, no está diciendo cuál, hay un solo él. Ok, eidon tus pontas tauta. Yo vi a los, habiendo dicho estas cosas, hombres. Entonces aquí, yo vi a los que habían dicho estas cosas. Es acusativo, es plural. ¿Ok? Y masculino. Ok, negativos, y con eso terminamos. U es el negativo de modo indicativo. Me es el negativo de los otros modos, incluyendo el infinitivo o el participio. Entonces, del indicativo, si quieres negar, usas U. En todos los otros modos, incluyendo participio e infinitivo, que no hemos estudiado todavía, para negar es me. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Tenemos me y U. Queremos decir, el que no cree es participio masculino, singular, nominativo, presente, activo. El que no cree, no, es tercera persona, singular, pasivo, es presente, pasivo, indicativo. Entonces, el que no cree, no es salvo. Aquí me niega el participio, U niega el activo, el verbo activo. ¿Okay? Dos formas de negar. Muy bien. Ya están en ligas mayores. Este participio es de suma importancia, y yo sé que al principio es bastante complicado. Empiecen por favor ya con sus tareas para la próxima semana, y van a ver sobre la marcha cómo empieza a tener más y más sentido.